Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Cristian. Qué gusto poder saludarles. Sean bienvenidos. Y el día de hoy tenemos un webinar con un tema súper importante y súper especial, razón por la cual quiero darles la bienvenida a todos ustedes a este webinar en el cual trataremos un tema denominado técnicas efectivas de cotización para impulsar ventas como broker de seguros. Este webinar es organizado por el IPBF, Instituto de Banca y Seguros, y nos alegra contar con su presencia esta noche. Es un espacio que busca brindarles herramientas prácticas y directamente aplicables a su labor diaria como profesionales del sector asegurador. Sabemos que en el día a día la cotización es uno de los momentos más determinantes en el proceso de venta. Una buena técnica de cotización no solo transmite profesionalismo, sino que también marca la diferencia para cerrar o perder una oportunidad de negocios. Es por eso que tendremos el privilegio de poder contar con Cristian Viejo, quien es jefe técnico nacional, y el día de hoy nos compartirá estrategias y recomendaciones, pero sobre todo ejemplos prácticos de cómo lograr que estas cotizaciones sean más efectivas, más ágiles y enfocadas a resultados. Así que les invitamos a participar activamente con sus preguntas. Recuerden que en la parte de abajito, en la parte de abajo, tenemos un cajón donde podrán ir colocando todas sus inquietudes y Cristian va a tener 50 minutos para su presentación y luego tendremos estos 10 minutitos para poder resolver todas estas inquietudes. Así que sean todos bienvenidos. Cristian, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Vivi, buenas noches. Gracias por esa presentación. Sí, hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante sobre eh, técnicas para presentar cotizaciones de parte de los brokers, porque aquí hay, que lo vamos a revisar en el material, hay varias fases en esto. Entonces, vamos a ir analizando cada una. eh, y estoy seguro que muchas de las personas de los asistentes van a coincidir en lo que vamos diciendo y pues bueno, al final o durante la presentación trataremos de dar nuevas herramientas que se están viendo, que están disponibles y que creo que son de mucha utilidad. Excelente, Cristian. Muchísimas gracias. Vamos a compartir justamente tu presentación para que podamos arrancar. Y ¿Me por confirma favor, si, Vivi, sí, me se puede confirma ver si la la, pantalla. ¿no? Sí, Bueno, estamos viendo su pantalla. ok, Continuamos, Cristian. Muy gentil. muchas gracias. Bienvenidos todos. Em, Técnicas de cotización para ventas optimizadas en la gestión de brokers de seguros, ¿sí? El tema es un poco extenso, de hecho, pero tiene que ver con un proceso muy tradicional y convencional con el cual todas las personas que hemos estado en el mercado asegurador, ya sea como, como aseguradores, como corredores o incluso como clientes, hemos sido parte de esto, ¿sí? Entonces, me gustaría comenzar hablando un poquito de historia, de cómo se ha venido dando esto, ¿no? En, en cualquiera de los ramos, en cualquiera de los ramos de seguros, eh, obviamente la importancia que tiene el corredor, el broker, es invaluable, de hecho, porque es como el contacto con el cliente. Y para las aseguradoras, em, su cliente directo, que es un intermediario en sí, pero no deja de ser un cliente directo, es el broker.
Entonces, antes, ¿qué pasaba cuando un cliente pedía una cotización por medio de un broker? Era el broker en su función de tratar de conseguir la mejor oferta del mercado, eh, y obviamente también de presentarle varias opciones a su cliente, eh, optaba o revisaba 2, 3, 4 cotizaciones de diferentes aseguradoras. A veces habían varias opciones por una misma aseguradora, dependiendo del ramo. Y esto tenía como un proceso, ¿no? El proceso era solicitar la cotización, enviar la información que la aseguradora necesitaba para poder hacer las ofertas. Obviamente el corredor también o el broker hace sus recomendaciones de lo que por conocer al cliente, de lo que él cree que el cliente pueda necesitar o querer o que le pueda interesar. Y de esta manera, las aseguradoras trabajaban en elaborar una oferta, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, esas ofertas las recibía el corredor, que podía haberlas recibido tal vez en un PDF, como un archivo plano, dependiendo. eh, y esta información llegaba al corredor de seguros, al broker, y era el corredor quien tenía que, de alguna u otra manera, tabular esta información, ¿no? Y de esta manera es como nacen los cuadros comparativos, los tradicionales cuadros comparativos, que en cualquier ramo son utilizados, ¿no? El broker, a su criterio, que seguramente como conocedor de seguros era muy apropiado, a su criterio hacía un comparativo de ciertos temas o ciertas especificaciones técnicas, resumía, y creo yo, me atrevo a decir que hasta filtraba en algún momento si una de las opciones o una de las ofertas de una aseguradora no cumplía con la expectativa de lo que su cliente quería, pues lo filtraba, ¿no? Pero al final se terminaba realizando un cuadro comparativo que venía a ser como el entregable para el cliente. Ojo, un entregable eh, que era de uso del corredor, tratando de explicárselo al cliente, pero de la manera que el corredor y el que piensa o cree que es la manera correcta. Entonces, esa es la manera tradicional como antes cotizábamos. ¿Por qué cuento toda esta historia? Porque cuando hablamos de cotizar, si bien es cierto, la gestión del broker al estar en medio, depende mucho de qué, depende mucho de las ofertas que reciba. Depende mucho de qué, depende de qué también pueda transmitir las necesidades de su cliente. Si es que estoy seguro hizo una muy buena prospectación, una muy buena prospección, pues puede transmitirlo a esa o a la aseguradora. Y obviamente tratar de conseguir en el mercado una, eh, la oferta que sea la más conveniente, no solo en tema precios, sino en tema precios, en temas de coberturas, en temas incluso de lo que el cliente tiene como expectativa en cuanto a un producto de seguros, cualquiera que este sea, ¿no? Sin embargo, después, en el tiempo, las aseguradoras comenzaron a innovar un poco, ¿sí? Y estoy hablándole hace algún tiempo atrás, posiblemente en la audiencia hayan personas que no tienen tanto tiempo en este tema de seguros y no lo vivieron, pero en algún momento las aseguradoras entregaban ofertas en PDF, ofertas en Excel, e incluso cotizadores en Excel. O sea, facilitaban a los corredores eh, archivos de hojas de cálculo en los cuales se podía ingresar información, dependiendo del ramo, obviamente, y eso eran los cotizadores que antes teníamos, ¿no? Dependiendo de lo que la aseguradora desarrollaba. Pero al final esa innovación, o lo que en ese momento se consideraba una innovación, terminaba ¿dónde? En lo mismo, terminaba en el cuadro comparativo, terminaba en el archivo de Excel donde se comparaban las coberturas, donde se comparaban los beneficios y pues los montos y las tarifas, ¿no? Y eso era entregado al cliente, ¿ok? Em, Después las aseguradoras innovaron más todavía. Comenzaron a tener CRMs, ya sea propios de las aseguradoras o incluso le daban acceso a los corredores para que en una manera de autogestión el corredor pueda elaborar o solicitar una oferta del ramo que estaba requiriendo. Claro, tal vez ahora lo vemos como algo un poco anticuado, pero en su momento era algo wow, o sea, entregarle
un acceso a un CRM, a un corredor para las aseguradoras fue algo bastante innovador. Y obviamente eso, entre ventajas y desventajas, pues que quedaba a criterio del broker el producto que ofertaba, ¿no? ¿Basándose en qué? En el conocimiento que tenía del cliente, que en muchas ocasiones la aseguradora no lo tiene. De hecho, la aseguradora, la que sabe del cliente final, es lo que el corredor le transmite. ¿Sí? Después vinieron, y que es lo que ahora ya se ve bastante, ¿no? Los cotizadores en línea. Más innovación aún. Ahora, antes de este webinar estuve investigando mucho sobre estos temas y fue muy grato ver cómo, me atrevo a decir que gran parte, o si no son todas las aseguradoras, obviamente en diferentes ramos, en diferentes productos, ya tienen cotizadores en línea que puedes acceder desde una computadora, puedes acceder a la página web de la aseguradora y por medio de un portal en ciertos casos. Accedes al portal de broker, al portal de cliente y accedes a hacer unas cotizaciones aún más de autogestión, ¿no? Solo ingresa cierta información necesaria y el cotizador te emite una oferta, ¿sí? En esto hay un poco de variación. Hay aseguradoras que usan cotizadores públicos, hay otras aseguradoras que tienen un portal para brokers en el cual necesariamente el corredor tiene que loguearse. Me imagino que eso le sirve también como para tener una base de datos de lo que el broker ha hecho o ha cotizado. Hay otros que tienen unas oficinas virtuales o los portalnet, ¿no? Pero que para poder acceder en muchos de los casos debes loguearte, o sea, debes tener un usuario, una contraseña para poder ingresar y poder tú mismo elaborar la cotización para tu cliente, ¿no? Esto se ve mucho en ciertos ramos, como por ejemplo vehículos, como por ejemplo asistencia médica. Hay algunos también de vida, e incluso algunos de hogar, estos multirriesgos de hogar que ahora se están comercializando, también, aunque siempre piden algunos tipos de información adicional o cosas así. Pero bueno, estos productos empaquetados pueden ser cotizados en estos cotizadores en línea. Entonces podríamos decir que del lado de la aseguradora, como que hubo innovación, esto se ha desarrollado mucho en el tema de las aseguradoras. Sin embargo, por ejemplo, aquí le he querido poner, por favor, todo lo que ustedes vean aquí, no es que estoy haciéndole publicidad a nadie, es solamente ejemplos para que puedan ver cómo se encuentran en las páginas web ciertas opciones para poder cotizar. Como ven, coincide mucho el tema de auto, coincide mucho el tema de pymes. También se puede ver aquí está algo de otras dos compañías donde te permiten ingresar o loguearte como una oficina virtual con un acceso específico para el broker, ¿verdad? Entonces, toda esta innovación de darte acceso a un cotizador en línea, a un portal, a una oficina virtual, al final, ¿qué terminaba haciendo? O sea, la aseguradora desarrolló mucho, innovó mucho y llegó a tener sus portales que son todos expeditos, actualizados en tiempo real. Muchos de ellos tienen incluso, esto se extiende a aplicaciones de tablets o aplicaciones de celulares. Y bueno, le permiten al corredor, al broker, acceder a la información de ofertas mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Pero ¿qué pasaba al final? Terminabas teniendo todo eso, o sea, al igual lo que obtienes del portal, ¿dónde terminaba? Terminaba en el famosísimo cuadro comparativo, porque toda esa modernización en la parte de seguros, toda esa innovación de parte de las aseguradoras y, por qué no decirlo también, de las prepagas, eran información que al final el broker terminaba recolectando. ¿Para qué? Para hacer su cuadro comparativo, que al final, muchas veces bueno, hay brokers que sí tienen la costumbre de que cuando presentan sus cuadros comparativos les adjuntan las cotizaciones que seleccionaron, ¿no? O sea, las cotizaciones que salen directamente del portal. Hay otros que muchas veces ni siquiera envían
los adjuntos o no envían las cotizaciones que hace la aseguradora, solamente hacen un cuadro comparativo y con ese cuadro comparativo se reúnen con sus clientes para darle la mejor recomendación. Entonces, podríamos decir que en el proceso algo se estaba quedando de lado, era que lo trato de yo hacer referencia al cuadro comparativo de Excel, al cuadro comparativo que todos hemos utilizado. Y ojo, no estoy criticando el cuadro comparativo, solo estoy tratando de hacer ver una realidad que estoy seguro que todos ustedes la comparten conmigo, ¿no? Como por un lado las aseguradoras se desarrollaron, cómo innovaron, cómo llegaron desde una cotización impresa a un portal web o a un portal de brokers, pero el embudo en esto era el archivo de Excel, el comparativo de Excel. Y para el cliente sigue siendo así. Las aseguradoras, que hay pocas, pero las aseguradoras que solo trabajan con una aseguradora, perdón, los brokers que solo trabajan con una aseguradora, no tienen ese problema porque solo hacen una oferta y listo. Pero la mayoría de los corredores les gusta hacer un comparativo, incluso para estar actualizados sobre cómo está el ramo en el mercado, sobre lo nuevo. Esto depende mucho también de la gestión comercial que hacen las aseguradoras con los brokers, en los planes de comisiones, los planes de premios y tantas cosas, tantos factores que intervienen en esto, pero al final todo terminaba en un cuadro comparativo. En un cuadro comparativo de Excel, donde podríamos decir que era una especie de transcripción de las ofertas, ¿no? Y obviamente entonces ahí comenzamos a ver algunas debilidades en este proceso del comparativo de Excel. Por ejemplo, que puedes equivocarte porque existe el riesgo de cometer errores al digitarlo o al transcribirlo. Me refiero al transcribir la oferta de la aseguradora al cuadro de Excel. Otro riesgo que existe es tal vez hasta, dependiendo de quién lo haga y dependiendo del expertise que tenga la persona que hace el cuadro comparativo, quién quita que puede estar incluyendo un dato en un rubro que no corresponde, simplemente por una diferencia de criterio o por qué no decirlo, por algún tipo de desconocimiento, ¿no? Entonces eso ya le quita objetividad al cuadro o al comparativo de Excel, porque comparas algo que no es comparable con lo otro. Algo adicional que puede pasar es que existe un riesgo de omitir información, omisiones involuntarias, ¿no? Que porque obvio, te pones a buscar dentro de una cotización de una aseguradora una cierta cobertura específica y resulta que en la otra aseguradora no la encontraste y pusiste como que no había o como un no aplica, pero posiblemente fue porque no lo encontraron o está incluido en otra cobertura, pues puede ocurrir. Entonces ese también es un riesgo que existe en estos cuadros, la omisión involuntaria de información. Algo adicional a esto, que creo que es una debilidad, es los comparativos que se terminaban volviendo muy extensos. O sea, eran archivos de Excel con pestañas tras pestañas. Imagínense cuando se trata de comparar algo que tenga que ver con un properties que incluye no solo incendios, sino también otras coberturas, otros ramos. Termina siendo un archivo extremadamente grande, donde tienes que llenar mucha información y obviamente eso, ¿qué implicaba? Implicaba el tiempo de elaboración. ¿Sí? Entonces, una persona de un broker que recibía todas las ofertas, tenía que concentrarlas en una sola y luego de eso eh, revisar y el tiempo de elaboración era bastante extenso. Entonces, sin embargo, hay unas ventajas. A mi criterio, este cuadro comparativo de Excel, obviamente, eh, soy como decir de la vieja guardia de la gente de seguros, entonces me gusta mucho este tema del comparativo de Excel porque creo que nadie va a negar que este comparativo de Excel, cuando lo haces, cuando lo elaboras, te permite a ti mismo diseñarlo, ¿verdad? Es decir, puedes hacer un Excel en el cual puedes resaltar las coberturas que más te interesan o más te convienen, porque es tu formato, es tu propio formato. O sea, me atrevo a decir, y en todo este tiempo que tengo en seguros, he hasta llegado a ver formatos de Excel que en algún momento nacieron de un broker
y que terminó volviéndose el esquema o el formato que terminamos utilizando todos los que estamos del lado de aseguradores o por qué no decirlo, incluso algunos otros brokers también los comenzaron a copiar, ¿no? Pero te permitía eso, o sea, te permite personalizar la oferta, poner el orden de las coberturas, de los montos en el orden que tú consideras que es el correcto según el grado de importancia, obviamente, o por qué no decirlo, según cómo tu cliente, el cliente del broker lo quiere ver. ¿Por qué no, no? Otra gran ventaja que tiene este método es el de que mientras elaboras el cuadro, vas entendiendo y aprendiendo y hasta preparando tu speech que vas a tener con el cliente después. Te permite ir haciendo el cuadro e ir dándote cuenta cuál de las aseguradoras tiene ventaja en un rubro, cuál tiene una desventaja en una cobertura, cuál no la incluye, cuál sí. Entonces, a medida que la vas haciendo, es de mucha utilidad porque eso te permite ir entendiendo, aprendiendo lo que vas a presentarle a tu cliente y conociéndolo. Entonces, eres el dueño de la información y lo transmites con toda seguridad de la manera correcta. Es más, en algún momento, en ciertos ramos donde no está todo permitido, todo escrito, hasta te permite pedirle al asegurador, oye, mira, no presentaste tal cobertura, no incluiste tal cosa, tienes algo parecido a esto, la oferta de la competencia tiene tal cosa. Entonces, eso incluso permitía también que permite que este archivo sea le da cierto grado de competitividad a las aseguradoras que al final eres tú como corredor quien lo pone, porque lo pones a competir al uno o al otro, ¿no? Obviamente manteniendo todos los criterios éticos que se manejan en el mercado, de no dar información de la competencia, de no transmitir información de tarifas y todo. Pero a veces no tienes que llegar a eso, de hecho no pasa, sino que más bien tienes que, cierto rubro, que lo que te interesa tal vez es que tu cliente al final se termine beneficiando de todos los beneficios que las aseguradoras que estás considerando puedan incluirlo, ¿sí? Y una estructura y un diseño dinámico, que creo que tiene un poco que ver con la personalización de la oferta. Y es que tú lo diseñas, tú lo haces. Entonces puedes poner en la fila 2 y 3 temas de las coberturas principales y en las columnas 4 y 5 puedes poner tal vez las garantías que te pide la aseguradora para un cierto ramo. O sea, depende de cómo tú lo quieras mostrar. Depende de cómo tú conozcas a tu cliente y digas, no, a mi cliente le va a interesar ver esto segundo antes que tercero y lo diseñas. Entonces tiene un diseño muy dinámico que te permite eh, personalizarlo, customizarlo de acuerdo a la característica de tu cliente, que lo conoce bastante bien el broker, ¿no? Entonces, no todo es malo con este archivo de Excel. ¿Y por qué digo esto? Porque más tarde, en lo que termine, en lo que vaya avanzando en la presentación, voy a hablar cuándo el archivo de Excel es necesario, porque se los anticipo, para mí el archivo de Excel es necesario, al menos en ciertos momentos es necesario, que lo vamos a hablar luego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta innovación de las aseguradoras o también de las prepagas, ¿dónde se aplicó mucho? En tema de vehículos individuales. Hoy hay plataformas de aseguradoras donde digitas la placa del auto o donde digitas, por ejemplo, cuando se trata de asistencia médica individuales, digitas el número de cédula y tiene como que alguna interrelación no sé si con información del registro civil, que sale la edad, sale esto. Eso es innovación pura, ¿no? También se usa mucho, como les decía, en los properties, en los pymes de properties, donde en hogar se incluyen algunas coberturas también, aunque en los ejercicios que hice antes de este webinar, muchos de ellos te terminan pidiendo más información, ¿no? En seguros de vida también, en seguros de viajes esto se ve muchísimo, y ahora también se ve en seguros de mascotas para las empresas que están incursionando en este tema del seguro de mascotas también se ve mucho. Entonces, en pocas palabras, o en resumen, podemos ver que esta innovación de portales de brokers y cotizadores en línea y el portal de corredores y la oficina virtual
funciona siempre y cuando sea un producto empaquetado, es decir, sea un producto en el cual ya las coberturas están establecidas, que eso generalmente pasa con los individuales, al menos, por ejemplo, en medicina prepagada, las empresas de medicina prepagada, a excepción de una tal vez, el producto ya está hecho, o sea, tiene tal monto de cobertura, tal límite máximo, tal deducible y listo. Las coberturas o las subcoberturas o sublímites definidos también en maternidad tanto y eso no varía. Porcentajes de cobertura ambulatoria tanto y hospitalaria tanto y eso no varía. ¿Sí? Hay una empresa que sí tiene una forma de cotizar un poco diferente. De hecho, esa empresa hace creo que menos de un mes, lanzó una plataforma bastante interesante donde el corredor puede elaborar las cotizaciones seleccionando el deducible. ¿Sí? En medicina prepagada, me imagino que ustedes lo conocen bastante bien, pero no está de más mencionarlo. En medicina prepagada, y creo que en muchos ramos, el deducible es inversamente proporcional a la tarifa. Entonces, a mayor deducible, menor tarifa. Entonces, este cotizador o esta plataforma permite a los corredores jugar un poco con esas variables y con algunas otras para llegar a qué? Para llegar tal vez a un precio determinado, ¿no? Eso podríamos decir que es como lo más actualizado ahora, ¿no? Porque las plataformas normales no te permiten eso, te hacen una cotización fija, te hacen escoger un plan fijo, un monto fijo y muchas veces hasta te pregunta o te da varias opciones, ¿no? Pero siempre de una misma aseguradora o siempre de una misma prepaga que de lo que quieras conseguir. Para el broker que conoce ya el tema de los niveles, el tema tal vez el tema del ramo, de qué año de vehículo te cotiza, qué tipo de cobertura, cosas así, se vuelve fácil hacerlo, pero al final terminas acumulando cotizaciones de varias aseguradoras que tienes que gestionar y tabular y presentar, ¿no? Entonces, esto sirve para este tipo de planes o coberturas que tienen una tarificación por edad y género, en el caso de asistencia médica, porque esta parte tiene que ver con asistencia médica, igual en el tema de seguro de vida, ¿sí? Con un número de cédula, una fecha de nacimiento, te pueden elaborar una oferta también, obviamente siempre sujeto a posteriores validaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de medicina prepagada, hay una declaración de salud. En el caso de vehículos, hay una inspección. En el caso de vida, hay ciertos formularios que hay que llenar también, dependiendo del monto asegurado. Y bueno, siempre está sujeto a algún tipo de validación de información, pero no deja de ser una innovación el hecho de que lo tengas en una plataforma o un portal, ¿no? Y finalmente decía las especificaciones técnicas variables, que lo puse ahí justamente por el caso de esta empresa de medicina prepagada que lanzó su plataforma recientemente con esta innovación de poder seleccionar el deducible que quieras para tu cliente. Entonces, ¿pero qué pasa? Al final, otra vez volvemos a lo mismo, al comparativo en Excel. Todo quedó ahí, al comparativo en Excel. Recibiste todas las ofertas y todo terminó en el comparativo de Excel. Entonces, podríamos decir, ya haciendo una evaluación de lo que hemos hablado y hasta repetido hasta ahora, es, las aseguradoras innovaron, llegaron algunas al límite de la innovación y creo que lo siguen haciendo, tratarán de seguir buscando la manera de que los corredores accedan a sus corredores y clientes a veces, accedan a sus cotizaciones de la forma más fácil, más directa y más rápida. Pero ¿qué pasó con los cuadros de Excel? ¿Qué pasó con los comparativos del corredor? ¿Sí? Eso podríamos decir que se quedó un poco en el tiempo. Sin embargo, una de las cosas importantes que les traigo esta noche es justamente eso. Existen plataformas que ya están haciendo estos comparativos. Yo me imagino, bueno, de una sé mucha información porque la conseguí antes del webinar, de hecho los investigué bastante, tuve contacto con ellos y les voy a contar todo esta noche. Con otras dos no, se las voy a mencionar y a presentar tal cual como yo las he podido identificar y pues bueno, vamos conversando de eso, ¿no? Esto sí, les resumo, esta innovación en los comparativos también funciona eh, en aquellos productos que ya vienen empaquetados, que ya vienen prediseñados,
como vehículo, como salud, como viajes, como hogar en algunos casos, ¿sí? Porque obvio, si la aseguradora no tiene un cotizador, me invento yo, de un contrato corporativo de asistencia médica, o sea, tampoco lo va a tener estas plataformas que comparan las ofertas, ¿no? Entonces, en eso, esta noche les he traído 3, para que les voy a contar un poco de cada una. De hecho, les voy a contar un poco de cada una, pero al revés de lo que están presentadas. Voy a comenzar desde abajo para arriba. ¿Sí? Investigué un poco el tema aseguradora de una. Esta es la primera que investigué. Y les cuento que me pareció bastante interesante su estructura de la página web, cómo ingresabas la información, muy bien. Tenías las opciones, como ven, en la parte de arriba, que está redondeada ahí, encerrada, para escoger auto, salud internacional, vida y vida ahorro. Llené la información, hice un ejercicio, pero lamentablemente, después de que llené toda esa información, solo me llegó, como he dicho, la página web saltó a esto que pueden ver ahora. Yo dije, a lo mejor me va a llegar por el correo, porque sí tuve que digitar mi correo personal, de hecho lo hice, pero no, hasta antes de comenzar este webinar, entré a revisar mi correo a ver si había llegado algo de parte de aseguradeuna.com y lamentablemente no llegó nada. Otro caso es este de ABC Seguros. Este me pareció muy interesante, muy interesante. Está funcional, ¿sí? Te permite cotizar gastos mayores, gastos médicos mayores y salud local. También te permite cotizar planes de cobertura específica como el oncológico, vida y accidentes. ¿Sí? Te da todas esas opciones, ¿no? Aquí no hay vehículos, pero en todo caso es una plataforma que al parecer o evidentemente se dedica más al tema de personas, ¿sí? Después de eso, te pide llenar cierta información, un número de celular, aceptas términos y condiciones, te da opción para poner dependientes, porque yo en este caso escogí hacer una oferta de gastos médicos mayores. Y esto me pareció súper interesante, una forma como de tratar de hacer una especie de prospección de la persona que está llenando la información, ¿no? Porque puedes poner, como decía, pones tus datos y te pregunta qué buscas en un seguro. Y te da 3 opciones. Buscas beneficios, buscas respaldo de la aseguradora o buscas precio. O sea, eso nos da a entender. Solo con esa selección nos da a entender que dependiendo del parámetro que escojas, te va a presentar las opciones. O sea, me atrevo a decir que si escoges precio, te va a mostrar tal vez las ofertas más convenientes económicamente hablando. Tal vez que si escoges beneficios, te va a priorizar los beneficios como coberturas más altas, coberturas, montos. O si le pones respaldo de la aseguradora, posiblemente tenga que ver con la solvencia que tiene esta aseguradora, con la información financiera, ¿no? Entonces, pero cuando ya vemos algo así, nos damos cuenta que si están estas 3 opciones acá, es porque está parametrizado para considerarlo y para hacerte las ofertas de acuerdo a lo que escojas. Es como un poco ya prospectar, es como hacer una prospección, es como customizar un poquito más esta oferta frente a una persona que ni siquiera la puede ver la computadora, ¿no? O sea, no se está identificando más que con cierta información, pero en cuanto a necesidades del cliente no las tiene y las resume en una pregunta, mejor dicho, en una pregunta con 3 opciones, ¿sí? Y después de esto, ¿qué sale? Dependiendo de lo que escojas, me parece que yo puse el criterio de precio y me salieron 3 opciones. Obviamente he tapado el logo arriba, lo he tapado, pero son 3 opciones diferentes de aseguradoras, diferentes, que son de medicina prepagada. Viene una pequeña descripción de ciertas coberturas que entiendo yo que los creadores de la plataforma consideraron que eran como que las más importantes, como el monto máximo, como el deducible, el tipo deducible.
los porcentajes de cobertura, ya sea ambulatoria, hospitalaria, que si cubre maternidad, y en qué porcentaje cubre la medicina, ¿no? Y en un recuadro bastante visible el valor mensual a pagar, ¿sí? Dependiendo de eso. Y te daba la opción para escoger si estabas interesado, si querías agendar una cita o de descargar el plan. ¿Sí? Podríamos decir que una plataforma bastante bien hecha. No pude profundizar con ellos. No sé qué tanto actualicen esta información, cada qué tiempo actualizan esta información, lo desconozco. Y hay ciertas limitaciones ahí que a mi criterio podría perfeccionarse en esta plataforma, ¿no? Que en la siguiente plataforma sí la encontré. En esta me voy a extender un poquitito, perdón, un ratito. No por hacerle publicidad, sino que simplemente porque fue la plataforma con la cual pude interactuar mucho, pude comunicarme, pude entender muchas cosas y mucha información. De hecho, hasta le pedí hasta cierto punto autorización para poder transmitir información y estuvieron totalmente de acuerdo. Así que aquí va. Es esta plataforma que se llama seguros.com.es. Como pueden ver, te da opciones para cotizar vehículos, salud, hogar y viajes. Me parece una plataforma muy completa y se los voy a contar por qué, ¿no? Aparte que te da la opción para chatear en línea, o sea, te da varias opciones. Una plataforma muy, muy moderna, ¿no? Entre las opciones que encuentras para poder cotizar, por ejemplo, en vehículos, te da a escoger livianos, eléctricos, taxis, alquiler, motos, pesados. No las cotice todas. Y en la parte de salud te permite escoger una medicina prepagada, gastos médicos mayores nacionales, gasto médico mayor internacional, también te da la opción de viajes y de hogar, ¿sí? Lo más interesante de esta plataforma es que, bueno, escogí yo la parte de salud porque realmente mi expertise en seguros siempre ha estado más de la parte de personas, entonces para poder entenderlo mucho mejor preferí escoger el tema de salud, ¿no? Te pide los datos del titular, información que como pueden ver no es nada complicado. Después de eso te aparece una política de privacidad respecto a la información y a la protección de los datos que acabas de llenar, lo cual me pareció genial. Después de eso te da la opción para llenar también información de dependientes. O sea, si en el caso de que tu interés es ingresar a tu esposa, a tu hijo, pues puedes llenar los datos ahí. Y aquí es donde viene la parte interesante y que a mi criterio es lo que la diferencia de la otra plataforma de la que hablé y de otra que también investigué, es esto. Es que el momento en que ya le das cotizar, ellos te muestran un sinnúmero de ofertas. Un sinnúmero de ofertas. O sea, aquí esto, como ustedes pueden ver, traté de hacerla, para poder hacer la captura, hice más pequeño el zoom de la pantalla y comenzaron y aparecieron, aquí hay 7 opciones, 8 opciones me parece, pero realmente solo de la información que yo ingresé me aparecieron 32 opciones. Entonces, ¿cuál es la facilidad de esto? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que te permite al usuario, en este caso, ir viendo, antes de seleccionar, ir viendo cuáles son las que más te interesan, ya sea por precio, porque te muestra el precio, después te muestra también el monto de la cobertura, el monto del plan, te muestra el deducible. Si quieres ver detalles, le puedes dar clic en ver detalles y lo hace más grande. Y puedes ir chequeando antes de qué, antes de seleccionar. Aquí, donde ustedes ven este cuadrito, este recuadro chiquitito que dice marcar para comparar, es donde viene lo genial de esta plataforma. Marcas las opciones que visualmente escogiste, ya sea porque el nombre de la empresa se te hizo familiar, ya sea por el monto, ya sea por el precio, lo marcas. Tienes la opción de marcar 3 opciones de estas que te aparecieron. De estas 32, puedes marcar 3.
Y simplemente en una parte, al final de la hoja, te sale comparar. ¿Y qué es lo que va a comparar? Va a comparar las 3 opciones que tú escogiste o que marcaste para comparar. Y finalmente te da la opción de, ¿qué hacemos? ¿Te enviamos por mail o te descargamos o quieres descargar el PDF? En mi caso utilicé el descargar el PDF, pero de igual manera me llegó la información por mail, ¿sí? Lo cual me pareció bastante interesante. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no estaba logueado en esta plataforma, sino que entré como un usuario cualquiera, me di cuenta que un corredor de seguros, que es el que está detrás de esta plataforma, insisto, esto no es publicidad, solo que es necesario saberlo para entender de dónde viene, te customiza la oferta, porque yo no estaba logueado, te customiza con la información de ellos. Como diciéndote, bueno, si te decides, aquí estamos nosotros, que somos un corredor y podemos ayudarte con la contratación, ¿no? Entonces, cuando ya descargas la información de la oferta, te sale un comparativo más o menos así. La opción 1, la opción 2 y la opción 3 que escogiste, donde en la primera parte habla del monto, habla del deducible y habla del precio. Después viene el tipo de plan, después viene el deducible, tipo de red, ¿verdad? ¿Cómo es asistencia médica esto? ¿Qué coberturas hay en la atención ambulatoria? Es bastante interesante porque me tomé la molestia de verificar la información en los ciertos casos que tenía a la mano y puedo decirles que de lo que coticé hoy, casi todo coincidió, casi todo. ¿Cuántos son los fees que se pagan en la red ambulatoria? Te habla de la parte hospitalaria, también te habla de la cobertura. Y bueno, es un comparativo, porque esto ya es un PDF, donde el comparativo, la típica hoja de Excel que hacíamos los corredores de seguros, esta plataforma lo hace y te permite seleccionar qué comparar, ¿sí? Entonces ustedes dirán, pero hasta ahí no hay nada importante. La verdad es que sí, porque aparte de eso, aquí le cuento una de las propuestas que ellos tienen de valor. Esto sí lo conversé con uno de los dueños de la plataforma y él me comentó que pues esto no es nuevo, esto ya lo tienen hace aproximadamente unos añitos. Iniciaron como una plataforma, obviamente, de corredor para captar clientes. Sin embargo, les ha ido tan bien que actualmente ellos le brindan o le dan o le ofrecen este servicio a los brokers. En este momento, o hasta la tarde que conversé con ellos, 60 brokers han contratado los servicios de esta plataforma. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es la ventaja que tiene el broker que contrata esta plataforma? Pues sencillo, que voy a retroceder. El momento en que el broker contrata la plataforma, aquí ya no aparece el nombre de este corredor, sino que aparece el nombre del corredor que la contrata. ¿Sí? Creo que el trabajo manual del comparativo se queda de lado con esto, ¿no? Porque simplemente contratas, yo precios sí no los conozco, pero bueno, les estoy dando toda la información que ustedes pueden ver. En caso de que los quieran contactar, lo pueden hacer. Ellos le explicarán. Me contaron que el servicio para los corredores, sí, lo contratan, y que actualmente incluso les cobran un valor a las aseguradoras para que sus ofertas aparezcan, y un valor adicional si es que quieren que aparezcan primero. Básicamente ese terminó convirtiéndose en un negocio bastante interesante. ¿Partiendo de qué? Partiendo de una necesidad que fue la que hablamos al principio de este webinar, ¿no? ¿Qué ofrecen ellos? Ofrecen en el ramo de vehículos y asistencia médica, es como decir, la plataforma está muy bien, muy funcional. Tiene toda la información que se requiere, la actualizan semanalmente actualizan la información, centralizan en su plataforma las ofertas de 33 aseguradoras. Actualmente hay 33 aseguradoras que están trabajando con esta plataforma. Obviamente, la mayor propuesta de valor de ellos, ¿cuál es? Reducir el tiempo en la elaboración de los comparativos.
información otorgada por ellos mismos. En algún momento hicieron un cálculo y midieron que un comparativo de ofertas, dependiendo del ramo, dependiendo de lo que se estaba comparando, manualmente llevaba cerca de 52 minutos. Ellos han logrado reducir esos 52 minutos a 2 minutos, porque eso es el tiempo que te lleva elaborar esta oferta en esta plataforma. Otra cosa interesante es que la comunicación que ellos tienen con las aseguradoras es mediante API, que es la interfaz de programación de aplicaciones. O sea, lo que quiere decir que mientras la aseguradora o la prepaga tenga actualizada su información de cotizaciones, pues en la plataforma va a estar actualizada. Aún así, ellos tienen personal que se dedica, que se encarga de mantener actualizada la información semana a semana, ¿no? Que es el siguiente punto. Y lo que ya les conté sobre el servicio para brokers de seguros, donde actualmente hay 60 brokers que han contratado esta plataforma y hacen estos comparativos personalizados con la marca, tal como se ve aquí, con la marca del broker al inicio, ¿sí? Porque ese es parte de los servicios que ellos brindan. Entonces, haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos conversado, podríamos decir que el tema del comparativo en Excel quedó un poco obsoleto. Pues la verdad es que no. No, tal vez en estos productos, insisto, en estos productos que son empaquetados, que tienen definidas coberturas, montos, deducible y lo demás, es muy útil, ¿sí? Tal vez a los brokers les pueda servir mucho para ese tipo de productos y evitar que manualmente se haga un comparativo que fácil lo pueda hacer una plataforma. Sin embargo, este comparativo en Excel, que es el recurso confiable, más aún para los que tenemos mucho tiempo en esto, es muy útil. Y, por ejemplo, ¿en qué se puede seguir utilizando esto? Hay ciertos productos, ciertos ramos o ciertas coberturas que no pueden ser automáticamente comparables, ¿no? Son ofertas tal vez de corporativos, tal vez de ramos combinados, que es muy difícil que una plataforma te lo compare, porque, y aquí no es una debilidad de la plataforma, más bien podríamos decir, aquellos productos que la aseguradora no te permite cotizar en su página web o en su aplicación, pues, simplemente no puede ser comparada, ¿no? Porque hay tanto detalle, hay tanta cobertura, sublímite, cosas que revisar. Entonces aquí es donde coge fuerza este comparativo de Excel. Yo les decía, no estoy criticando el comparativo de Excel para nada, más bien creo que va a seguir siendo útil, pero en ciertos tipos de ramos o negocios, ¿no? En productos no empaquetados, en ofertas corporativas, aquellas ofertas donde, por ejemplo, en medicina prepagada, las cotizaciones corporativas prácticamente son trajes a la medida del cliente que se elaboran, incluso porque vienen ya de otro proveedor y lo que las prepagas tratan es de adaptar sus ofertas a eso, siempre y cuando el estado del riesgo lo permita. Entonces, estas coberturas especiales, estos diseños de ofertas, sencillamente no pueden ser comparados en una plataforma, ¿no? Necesitan tener o seguirse manteniendo en la estructura del comparativo de Excel. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ramos generales, el tradicional comparativo de Excel, ¿qué es lo importante en eso? Que creo que esto seguramente muchos de ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Lo importante es que el archivo comparativo tenga una muy buena estructura, ¿no? Que esté muy bien estructurado, que sea con la información más transparente y fidedigna posible, para que el cliente lo pueda tener a la mano y revisar, aunque mucho de eso no entiende, pero incluso nos sirve a los corredores como para tener un respaldo de que la información se transmitió, ¿no? Por ejemplo,
tener un Excel en una primera hoja, en una primera pestaña donde comparas costos. Obviamente no puedes obviar al comparar costos ciertos temas importantes como la cobertura, como las coberturas principales, la tasa, la suma asegurada y la tarifa, que es el resultado de la aplicación de la tasa también, ¿no? Podríamos decir que puede estar estructurado una primera parte con un tema de costos, una oferta de costos o presentación de costos, posiblemente una segunda pestaña donde se hable de deducibles. En ramos generales, cuando se habla de estos multirriesgos, a veces son varios ramos combinados, entonces tienes deducibles de diferente tipo, ¿no? Un deducible que puede ser por el siniestro o un deducible que puede ser por el monto asegurado. Entonces, todo eso también necesita una explicación y un comparativo que debe estar o debe ser de conocimiento y de entendimiento del cliente, ¿no? Tal vez una tercera hoja donde vengan garantías, por ejemplo, aquello que la aseguradora para un cierto ramo establece como un cumplimiento obligatorio de parte del asegurado, pues eso no lo puedes obviar. Tienes que mostrarlo y principalmente compararlo, porque ahí hay una infinidad de cosas. Entonces puede haber detectores de humo para una exigencia de detectores de humo para un tema de incendio. Puede haber los hidrantes, puede haber que custodia armada para un tema de transporte, cosas así que necesariamente tienen que compararse y que tienen que ser de conocimiento del asegurado, ¿no? Y luego, pues bueno, puedes agregar también todas las hojas adicionales con los clausulados de cada ramo que sabemos que son bastante extensos, pero podrías resumir entre los de mayor importancia, mayor relevancia o, por qué no decirlo, de mayor frecuencia de uso o de ocurrencia, ¿no? En la parte de asistencia médica, por ejemplo, bueno, desde que salió la ley de medicina prepagada y las resoluciones posteriores, prácticamente nos uniformaron, ¿no? O sea, el ACSES dijo, los contratos deben tener esta estructura, es más, nos dieron un modelo de estructura de tabla de coberturas que todos debemos cumplir. ¿Por qué? Porque en ese esquema o en esa estructura es como se aprueban. Entonces, ya la parte de un comparativo en medicina prepagada se parece mucho ya a la misma tabla de cobertura que se presenta al Access, ¿no? Entonces, haces un comparativo en ese mismo esquema. Hemos perdido un poco esa flexibilidad que tal vez antes existía, pero aún así, yo, a mi criterio, para dejarlo en este webinar como tal vez una opción, no quiero dejar de mencionar que podría considerarse incluso ya, ahora en medicina prepagada, comenzar a incluir en los comparativos información adicional, como por ejemplo, cuáles son qué métrica de servicio utilizas, para comparar entre entre las prepagas, qué métrica utilizan, si hacen encuestas de satisfacción, manejo de quejas, cómo es la gestión de reembolsos, si tienen plataformas para reembolsos, tiempo de pago, requisito, cuál es la trazabilidad, si tienen una plataforma que te permite ver la trazabilidad de tu reembolso, incluso para comparar herramientas de servicio como CRM, portales, red de prestadores y mucho que se ve ahora las asistencias que están incluyendo en los contratos de asistencia médica, que también considero que deben ser incluidas, ¿no? Y al final de la presentación solamente les dejo cierta información que he recogido dentro de las concursos privados de oferta que he tenido que participar en muchas ocasiones y que me he encontrado como información que requieren algunos brokers para comparar, que me pareció bastante interesante. Eso se los dejo solo para el consumo de ustedes, lo van a tener en la presentación, que creo que todos la tienen ya. Y con esto termino mi intervención, dejo de compartir y creo que vamos a pasar, no sé si a las preguntas o algo. Vivi, ¿me cuenta usted, por favor? Muchas gracias, Cristian. ¿Me confirma si me escucha? Muy Sí, claro. perfecto. Muchísimas gracias. Súper interesante la información que nos cuentas. Y claro, tenemos algunos comentarios referente justamente a las plataformas que nos contabas de cotización y también tenemos una inquietud por acá. Así que bueno, voy a leerte los comentarios como tal. Tenemos a, déjame ver.
Linet Torres, ¿no? Ella nos dice, es buenísimo siempre y cuando sea amigable y fácil de entender. Y así es de cotizar, pero hay otros que piden hasta el tipo de sangre de la abuelita para una pyme. Sí, sí, sí. Yo creo que eso depende más bien del ramo y también del riesgo que la aseguradora va a asumir. O sea, una aseguradora responsable jamás va a asumir un riesgo sin poderlo identificar, ¿no? Pero como decía, Correcto. en estos empaquetados, a menos de asistencia médica y de vehículos, no hay mucho requisito. Ya. También nos dice, si ellos ofrecen también ese cotizador, sí dice, ellos ofrecen también ese cotizador para los brokers, lo personalizan. Sin embargo, me detuve de hacerlo con ellos justamente porque también son broker y tendrían toda la base que se ingresa por lo que uno está pagando, aunque dicen que habría un convenio de por medio. Eso O nos sea, comenta, ¿no? no, hoy estos convenios de confidencialidad se firman siempre, mucho más ahora con la ley de protección de datos y lo demás. Entonces eso puede dar la tranquilidad. Sí, sí vi esa debilidad en lo que investigué, pero con un convenio bien hecho te evitas ese inconveniente. Ángela María Fiallo también nos dice, es bueno, pero ellos se quedan con la base de datos. Y me pasó con un caso con ellos hace unos años. Llamaron a un cliente. Es una experiencia que ha tenido Ángela. Ángela, demándelos. Correcto. Tenemos acá una pregunta, dice María Fernanda Torres. Mi pregunta, al adquirir la plataforma, ¿cómo se realiza el tamizaje para remitir a uno u otro broker? ¿La ventaja competitiva la tendrán quien paga el premium, por así decirlo? ¿Estaríamos compitiendo con los 60 brokers que ya están en la plataforma? A ver, es que no es tanto así. Yo creo que la ventaja que tiene el broker al contratar la plataforma es que se va a ahorrar el tiempo hombre que actualmente emplean las personas que les toca hacer esos comparativos. Para mí ese es el verdadero beneficio, ¿sí? Diferente sería cuando eres una aseguradora, ¿sí? Que en ese caso sí entras a competir, como es normal, porque es un comparativo, ¿no? Pero lo bueno es que esto es como el cuadro comparativo ya no va a ser la chica que trabaja en el broker, sino que te lo va a hacer una plataforma. Eso es todo. De ahí vas a competir en el mercado como siempre, ya sea con el archivo de Excel o con el comparativo de la plataforma, vas a tener que competir en el mercado tal cual. Ok, perfecto. Por acá tenemos una recomendación, digamos así. Pool Chávez nos dice, jamás pongo los datos para que los llamen, siempre pongo mi correo y mi cel. Eso nos dice, Muy, ¿no? muy buena estrategia, Paul, muy buena estrategia. No pongas los datos de los clientes, igual el comparativo te sale. Es muy buena estrategia. Ok. Dice, también hay un comentario acá de Karen. Karen nos dice, yo tuve el producto, pero había muchas fallas y ausencia de actualización de marcas, modelos, etcétera. Pienso que es mejor el Excel. Ahora las aseguradoras, todos tienen website, parece publicidad de plataformas. No estoy haciendo publicidad a nadie. El tema de las websites de las aseguradoras es que ellos te dan ofertas solo de ellos. Entonces, si como corredor le quieres presentar a un cliente 3, 4 opciones, pues listo, está bien. Si estás de acuerdo con el Excel, síguelo haciendo. Es respetable. Así es. Linet nos dice por acá otro comentario. No, dice, tú contratas y eso va a tu página web. Ahí se ve el cotizador. Otro comentario, yo iba a hacerlo, pero luego me piden que yo consiga algunos cotizadores para ellos subirlos. No. No Según sé. la información que me dieron hoy en la tarde, no, ellos se encargan de la actualización y más que todo ahora se conectan por medio del API. Entonces, el momento en que se conectan por medio de API, eso se actualiza con la misma información de la aseguradora. Así que no sé si antes haya sido así, no podría decirlo, pero hoy hay una conexión por medio de API. Excelente. Muchísimas gracias. No tenemos más comentarios, tampoco tenemos más inquietudes como tal, Cristian. Súper clara tu información. Como lo dices, no estás haciendo publicidad.
en realidad estás brindando las herramientas que podrían o no utilizarlas. Ya depende muchísimo de aquellos profesionales que nos acompañan en este webinar, si tomarlo o no, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Queríamos comentarles también que vamos a tener un curso referente justamente a técnicas prácticas para elaborar cotizaciones de seguros. Está programado para este mes de julio. Exactamente el 15 de julio vamos a tener clases. Es un curso pequeño de 16 horas. Las clases van a ser 2 días en semana, los martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Así que vamos a dejar justamente un link con una presentación donde ustedes podrán solicitar el brochure de este programa y verificar pues si está acorde actualmente a sus necesidades. Si desean participar, tienen acceso a un 10% de descuento por haber participado en este webinar. Así que aquellos que estén interesados, les invito por favor a dar clic en el siguiente enlace. Me voy a permitir también compartir mi presentación. Me dan un segundito nada más. Y con esto cerramos. Vivi, lo que estás haciendo sí es publicidad. Eso sí es publicidad. Claro que sí. Vamos a hacerlo. Ok. Vamos con... Dame un segundito, presentar. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? No. No se ve. Déjenme intentarlo. Compartir. Ya, ahí sí. Listo, ¿se ve mi pantalla? No, Vivi. ¿No? Perdón, no sé qué pasó aquí. Ahora sí, ahí creo que va a salir. Ahora sí, sí. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, quería agradecerles pues la participación a todos en este webinar referente a técnicas de cotización para ventas optimizadas en la gestión de brokers en seguros. El IPBF te hace también la entrega de este certificado, estimado Cristian, voy a dar lectura. Dice el IPBF, Instituto de Banca y Seguros, otorga el presente certificado a Cristian Andrés Viejo Maestre por participar en el webinar de técnicas de cotización para ventas optimizadas en la gestión de brokers de seguros, desarrollado en formato virtual con una duración de 1 hora. Quito, 25 de junio del 2025. Les agradecemos mucho y como les dije hace unos minutitos nada más, vamos a tener este curso virtual. Aquellas personas que deseen justamente conocer más detalles de este curso que está programado para el mes de julio, les invito a poder escanear el código QR y pues podrán obtener más información. Sin nada más que decirles, les agradezco muchísimo. Gracias, Cristian, por tu presentación y que tengan una excelente noche. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, buena noche. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.